Seguimos en Desayunos Informales y hoy se presenta en nuestro país La tenue virtud, Uruguay como excepción al caos en la región, el último libro de Claudio Fantini, periodista y politólogo argentino, pero muy cercano a nuestro país, y lo tenemos aquí en estudios. Claudio, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Columnista de Radio Sarandí? También, bueno, colabora con muchos medios, por eso es rioplatense. Sí, sí. Y en este libro se destaca Uruguay como una isla dentro de un contexto turbulento que está la región. Pero ¿por qué escribir este libro? ¿Cuál fue el disparador? Bueno, lo que se percibe en estos últimos años como regla es un deterioro de la democracia liberal, ¿no?, que es lo que yo llamo la tenue virtud. La democracia liberal no es espectacular, no tiene épica. Cuando el discurso heroico y bélico ingresa en el escenario político es porque se está empezando a deteriorar. El discurso heroico va a plantear siempre un enemigo del pueblo, de la sociedad, de la patria, y esos son rasgos de deterioro. Quien busca enemigos en la política lo que busca en realidad es el manejo hegemónico del poder. En la política sudamericana, que es el espacio tomado por este libro, y el espacio temporal es lo que va de las últimas dictaduras militares en cada uno de los países de la región hasta estos días, Uruguay y Chile han tenido una excepcionalidad que viene de una cultura política un poco más apegada a eso que yo llamo la tenue virtud. Independientemente de la ideología del gobierno de turno, ¿no? Independientemente de la ideología, ¿no? Es la clase dirigente en Chile y en Perú la que ha tenido, como reflejo de una sociedad que tiene una cultura cívica con un rasgo particular que la hace más exigente hacia sus clases gobernantes. En Chile, hay que decirlo, el mérito mayor es de la centroizquierda. Fueron esos 20 años de gobierno de demócratas cristianos asociados al Partido Socialista los que lograron la proeza de despinochetizar la política y la sociedad chilena. Que vaya que estaba metida en la gente, ¿no? Incluida la derecha chilena. Piñera es el primer líder de la centro-derecha, verdaderamente de centro-derecha, porque es el primer líder que en su momento en el referéndum estuvo en contra de la continuidad de la dictadura y votó contra Pinochet. Dio lugar a una derecha disociada del pinochetismo. Por supuesto. Con Piñera aparece la derecha despinochetizada y eso es un salto gigantesco. Y al mérito mayor lo tiene la centroizquierda, los gobiernos de los demócratas cristianos, Aylwin, Frey, de los socialistas, Ricardo Lagos y Bachelet. ¿Es casualidad que sea una coalición de centroizquierda en Chile y también, por ejemplo, el Frente Amplio sea una coalición de izquierda? Yo creo que no es casualidad, que el hecho de que sean coaliciones le da una amplitud enriquecedora. Porque hay partidos que todos tienen que ceder algo en su forma de pensar. Así es. En el caso de la coalición chilena, que bueno, ya ha terminado esa época, en parte porque la democracia liberal ya se ha afianzado con la despinochetización de la sociedad y de la derecha, ¿no? Lo enriquecedor de esa coalición es que se habían aliado, estuvieron aliados durante 20 años, el agua y el aceite, porque demócratas, cristianos y socialistas siempre habían sido los archirrivales, era el Boca River o el Nacional Peñarol, para poner en términos de acá, de la política chilena. Claudio, eso en Chile, pero viniendo a Uruguay, y hablas de esta tenue virtud, pero que también se puede perder, que hay que tomar conciencia de esta situación. Y en eso yo describo, el grueso de los medios para los que yo trabajo en mi faz de periodista están en la Argentina, por cierto, pero trabajo para varios medios en Uruguay, vengo muchas veces por año a Uruguay desde mucho tiempo y eso me ha dado la posibilidad de ir percibiendo un creyendo en la belicosidad del discurso, un creyendo en la descalificación en el discurso. Voy viendo cómo en las redes sociales
como en todos los demás lados, las voces más eufóricas, más fanáticas, las que más odian al rival, van imponiendo su griterío, ¿no? Son los que vociferan más fuerte y empiezan a correr a las clases dirigentes. Al Frente Amplio lo correrán por izquierda, a los otros dos partidos los correrán por derecha, pero empiezo a ver las señales preocupantes que tienen que hacer encender las alarmas de una sociedad que había logrado que su clase política tuviese la costumbre del diálogo, de hablar, de buscar entendimientos, ¿no? Porque esa es la forma de preservar lo que yo llamo la tenue virtud, que es la democracia liberal. ¿Y qué es la democracia liberal? La de la sociedad abierta, plural y diversa. Eso es lo que está en peligro en el resto de la región, se ha caído muchas veces. Bien, ¿y por qué quedó el bajo resto? las sombras en Brasil, ¿no? Y es contra lo que hay que estar en guardia, perdóname. No, ¿y qué nos diferencia, digo, Chile-Uruguay del resto? ¿Por qué el resto no puede tener esa tenue virtud? Bueno, en los hechos, en qué percibimos la diferencia en los hechos en estos años, desde el final de la dictadura de Pinochet en Chile hasta ahora y desde el final de la última dictadura militar en Uruguay hasta ahora. Por ejemplo, nada menos que cada presidente que empezó terminó su mandato. Por ejemplo, nada menos que las crisis económicas estuvieron dentro de parámetros lógicos y no llegaron a los niveles cataclísmicos con que ocurrieron en Bolivia, en Paraguay, en la Argentina, en Brasil. Cuando miramos la región, vemos un campo de hecatombes, ¿no? Donde las protestas sociales eran incendios sociales que eran respondidas con represiones brutales que dejaban tendales de muertos, donde hubo magnicidio, donde los presidentes caían o por golpes palaciegos o por impeachment, por conspiraciones, ¿no? Ahora, en Chile lo asociás a la capacidad que tuvo la derecha de despinochetizarse. En Uruguay... En Chile lo atribuyo más a la centroizquierda. Claro. ¿Y en Uruguay a qué atribuís esa virtud? ¿A la tradición de los partidos políticos? ¿A cómo es culturalmente el uruguayo? ¿A qué se debe esa tenue virtud que ha tenido el Uruguay? Yo creo que en Uruguay... Yo siempre creo que la sociedad, que las clases políticas son exudados de la sociedad. Como bien se lo dijo un día la escritora española Rosa Montero, que observa el mundo tomando como punto de observación la sensatez, el sentido común. Cuando los argentinos gritábamos que se vayan todos, vino una española y nos dijo, no, pero miren que las clases dirigentes no son injertos que les hacen desde afuera, son exudados de la sociedad, lo que reflejan es la sociedad. Si hay una clase dirigente hipercorrupta es porque la sociedad está hipercorrompida. Si hay una clase dirigente arbitraria y autoritaria es porque la arbitrariedad y el autoritarismo están consustanciados con la sociedad. En Argentina, por ejemplo, la arbitrariedad del gobernante es insólita, son de niveles estrafalarios. Un intendente se hace propaganda a sí mismo pagándolo con las arcas públicas, igual que un gobernador, igual que los presidentes. Todos practican la arbitrariedad más descarada y de una forma incluso y está como naturalizado. alevosa. La sociedad tampoco importa la ideología ahí, puede ser de un lado o del otro. No, es de un lado y del otro. Uno habla de la arbitrariedad. Sí, la arbitrariedad claro. no es de derecha o de izquierda, claro. es, Sí. ¿no es cierto? Igual Claro. que la corrupción. La tolerancia... Que por eso durante años tampoco se denunciaban, porque lo usaban todos. Por supuesto, pero lo grave es cuando la sociedad no reacciona, porque el padre de la geografía económica y de la geografía política, un alemán, Friedrich Ratzel, que es una suerte de antropogeógrafo, porque hacía análisis sociológicos y antropológicos a partir de la realidad geográfica. En un libro, uno de los capítulos está dedicado a la arbitrariedad de los gobiernos. Y concluye ese capítulo diciendo, la arbitrariedad del gobernante, cuando el gobernante es arbitrario, no se asienta en el poder del líder o en el poder del Estado que gobierna, sino en la debilidad moral de la sociedad que tolera la arbitrariedad del gobernante. Bueno, en Chile y en Uruguay,
la sociedad fue más exigente. Hay como un republicanismo cultural que viene más desde el origen. Claudio, ¿y existe el efecto contagio, por ejemplo? Es decir, que como figura en la tapa, ¿no? Que lo único que está en verde eso es Uruguay y Chile. Y la mayoría está en rojo, una suerte de alerta. ¿Es posible que el resto del continente, por algún motivo, contamine esta tenue virtud de estos dos países? Y ha ocurrido en el pasado, ¿no es cierto? Ha habido dictaduras en Uruguay, por lo tanto uno dice, no, bueno, Uruguay es contagiable. No son perfectos ni están blindados, ni están absolutamente aislados. Tampoco el libro habla del milagro uruguayo, de nada. No. Uruguay está acá en una barriada bastante salvaje, donde el autoritarismo, la arbitrariedad, el salvajismo en la confrontación política es impresionante. Pasa que tampoco muchas veces las solidaridades políticas e ideológicas han sido complicadas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha apoyado el régimen de Venezuela en su momento, todo lo que significa el tema de Brasil también, que muchas veces ha dividido a la sociedad uruguaya. Bueno, acá yo veo, Jaime, uno de los problemas de este tiempo. Gana Bolsonaro una elección y uno ve como que saca del placar fascismo y ultraconservadurismo, pero de la peor calaña. Sí, sí. El problema de Bolsonaro no es su posición ideológica. El problema de Bolsonaro es que toda su vida tuvo incontinencia barbárica. Es un hombre que se hizo notar por decir barbaridades, barbaridades horribles, atroces, abyectas. Ese es un hecho objetivo, no es un análisis subjetivo del periodista. Sin embargo, genera un efecto contagio. Hay un montón de gente que tenía un homofóbico reprimido dentro, que tenía un misógino reprimido dentro, o un racista reprimido dentro, que de repente se siente reivindicado y dice, ah, ve que todo eso era bueno, ve que yo tenía razón, y sale a vociferar su posición como sintiéndose reivindicado. Decir que Bolsonaro es lo que es, no es ser lulista. Uno puede señalar una gran cantidad de críticas a Lula. Ahora, decir que Lula fue Stalin o fue Pol Pot y el Partido de los Trabajadores fue el Khmer Rouge, sencillamente es falso. No fue eso. Fue un gobierno de centro izquierda, un gobierno socialdemócrata, al que hay que criticarle lo que hay que criticarle, no inventarle cosas que en realidad no existieron. Y eso se da por izquierda y por derecha, porque yo me indigno contra los que callan frente a las barbaridades de Maduro y de Daniel Ortega, y también los que callan frente a las barbaridades de Juan Orlando Hernández en Honduras o de Jimmy Morales en Guatemala. Esas complicidades ideológicas son verdaderamente aberrantes. Bien, hablabas recién de varios temas, ¿no? Lo que sucede con otros presidentes, preguntas de Chávez, de Fidel Castro, de democracia, que hiciste un cuestionario, se los mandaste a todos por igual, querías tener todos los presidentes que pasaron luego de la dictadura. Obviamente Valle falleció, Sanguinetti, Lacalle y Tabaré Vázquez, que está en funciones además, te respondieron al cuestionario. Así es. No así Mujica, y por eso se demoró la salida del libro. ¿Qué fue lo que pasó con Mujica? Bueno, yo estuve... Mujica viaja mucho. Pero un cuestionario por escrito que lo enviabas. Es un cuestionario por escrito. Se le envió desde el primer instante, igual que a los demás presidentes. En todos los casos las respuestas fueron inmediatas. La primera respuesta de la oficina de Mujica fue que hasta el final de año ya tenía la agenda completa. Le dijimos que con todo gusto lo esperaríamos después de final de año, porque lo ameritaba. Para mí era muy importante que estuviera. Bueno, muchas veces le hicimos llegar la pregunta a través de distintas vías. Finalmente nos dijeron gente del entorno de Mujica que él no participaba de entrevistas grupales, cosa que me parece, bueno, totalmente respetable. Me hubiera gustado tener esa respuesta desde un primer momento para no demorar la salida del libro. Igual es raro, porque Mujica ha dado tantas entrevistas en estos años a medios de todo el mundo. Y las más sui generis, además. Sí, bueno, claro. Pero no sé, si en una de esas el libro hubiese sido con un solo entrevistado, por ahí hubiera aceptado. Lo que no aceptó es la entrevista grupal. La modalidad de que todos respondieran. Eso fue lo que se nos dijo. Yo tengo que respetar eso porque no estaba obligado nadie a participar en un libro. Amén de que el libro está rescatando un valor del Uruguay y está queriendo hacerlo notar más allá de las fronteras del Uruguay.
nadie está obligado ni debe sentirse obligado. A mí me hubiera gustado mucho... Del que se supone que Mujica forma parte, además. Absolutamente. A mí me hubiera gustado que estén los 4 presidentes de ese periodo, en realidad fueron 5, pero uno falleció, de ese periodo que retrata el libro. En rigor, el libro habla de Uruguay describiendo el barrio en el que está Claro. Uruguay. Y para no condicionarte, es que no leíste las respuestas hasta después de que estuviera impreso el libro. Yo no leí las respuestas y yo no quiero pronunciarme sobre las respuestas de los presidentes. Las preguntas son sacándolos de lo cotidiano, de la política del día a día, sacándolos del Uruguay, haciéndolos mirar más allá del Uruguay, porque la idea es que el libro también tenga una ventanita para asomarse al pensamiento, a la visión que tienen quienes gobernaron este país, pero la visión que va más allá del Uruguay. Los hago pronunciar sobre corrientes de pensamiento político, sobre corrientes de pensamiento filosófico, sobre otros grandes líderes históricos de otros rincones del planeta, ¿no es cierto? Ver cómo piensan y cómo miran la historia, el mundo, los grandes corrientes del pensamiento político. Esa era la intención, que este retrato tenga también una ventana para mirar cómo piensan y cómo ven el mundo y la historia quienes han gobernado Uruguay en este periodo en el cual les ha ido mejor, ¿no?, que al resto del continente, que ha estado sumergido en un caos muy violento, muy poco recomendable. Sí. Bien, y el desafío de mantenernos aislados. Entonces, Claudio Fantini, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. 51 minutos pasan de las 8 de la mañana. Vamos a actualizar los principales